déjeme decirle que es una bendición estar aquí. Y este sermón que voy a continuación a predicarle ha sido un sermón que la verdad yo he aprendido mucho de él, y queremos presentarlo en esta hermosa hora. Amén. He entendido muchas cosas que las conocía, pero no las conocía tanto como a través de este sermón. Las predicaba, pero no las predicaba tanto como las he llegado a conocer a través de esta palabra que en esta tarde Dios ha puesto en mi corazón. Y así de que esta tarde haga de cuenta de que a usted lo invitaron a comer un plato de comida y le dijeron que le hicieron su comida exquisita. Para unos puede ser esto, puede ser lo otro. Diferentes de personas tenemos diferentes gustos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí si me dicen, lo invitamos a comer pupusas, me gustan, pero pues no es mi plato preferido. O sea, me gusta. Si me invitan a comer coditos, me gusta. Pero cuando alguien me invita a comer y me dice, le hicimos lo que le gusta, yo ya sé que me prepararon. Sí. Entonces, este sermón, yo quiero predicarlo, y así de la manera, hermanos amados, como cuando alguien me invita a comer, que yo ya sé que me preparan lo que a mí me gusta, así voy a predicar este sermón. Quiero poner todo, hermanos amados, lo poco que sé en cuanto, hermanos amados, a cristología, y ante una de las verdades cardinales de este, hermanos, poderoso evangelio que es Cristo Jesús. Así de que, pero antes de todo esto, permítame decirle de que predicar en esta iglesia es una gran bendición, porque es una iglesia receptora. Es una iglesia, hermanos amados, que recibe la palabra, venga de la magnitud que venga, venga del conocimiento de donde venga. Entonces es bien lindo predicar acá. Así de que esta tarde estamos a punto de empezarnos a gozar mucho más todavía, porque nos hemos estado gozando. Yo, por mi parte, o sea, mi persona, hubiéramos seguido así será Dios. ¿Verdad que sí? Yo le digo a usted que nosotros no nos gozamos, pero como yo tengo a alguien arriba de mí que se llama Espíritu Santo, dice, tienes que dar la palabra, y eso vamos a hacer en esta tarde. Así es de que, y sabe que, pásenme el papelito ahí por favor, me dieron una nota acá que para mí es de mucha relevancia. Muchas gracias. De que en la clase de 10 a 12 años 2 niños aceptaron a Jesús. Amén. Y yo sé que en el discipulado la gente está aprendiendo, que en la escuela dominical hubo una hermosa escuela dominical. Si usted no aprende acá, yo no sé dónde más puede aprender. Tenemos, hermanos amados, ponemos todas las armas de nuestra milicia listas para enseñarle a todo aquel que se acerca a esta iglesia. Así de que si usted no aprende, es porque no quiere aprender. Pero tenemos un arsenal de personas acá, por donde quiera agarrarlo, que están altamente preparados para enseñar esta palabra poderosa. Así de que yo quiero que por favor usted encuentre a alguien y le dé un abrazo fuerte, solo una persona nada más, y le dé un abrazo muy fuerte en esta noche. Sí, dígale, te amo en el amor de Jesús. Muy bien. El Espíritu de Dios está aquí, hermanos. Y yo quiero en esta tarde, sin más preámbulo, porque todo lo que se ha hecho ha sido de mucha, hermanos amados, de mucho encomio en cuanto al servicio que se merece el Señor. Cuando estábamos cantando ese canto, hermanos amados, su nombre
es sobre todo. Esa es una grosería, es una barbaridad. O sea que no hay ningún... Y cuando yo estaba cantando eso, en Guatemala están llevándose las elecciones para presidente. Y sabe que va a quedar quien quiera Dios que quede. O sea, no nos vamos a preocupar porque somos guatemaltecos. No nos vamos a preocupar por eso si queda fulano o mengana. Quien quiera que quede, es Dios quien elige. Así de que, bueno, vamos a dejar eso de política por un lado. Entramos en materia de palabra de Dios en esta tarde. Yo sé que usted está listo. Yo voy a predicar bajo este tema, la superioridad de Cristo. Amén. ¿Estamos listos? Hebreos capítulo número 1, verso 1 al 3. Dice de la siguiente manera: honrando al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, o sea, en este tiempo que estamos viviendo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Por favor, entienda lo que estamos leyendo en esta tarde. Mire qué preciosidad. Y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de quien, de un sacerdote, de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yo quiero repetirlo esto porque lo he leído un montón de veces y no me canso de repetirlo. En el verso 2 y en el verso 3 nos va a dar 6 grandes verdades importantes que vamos a estar trabajando en esta tarde. Dice, miren, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Me entendió esa parte ahí? O sea, fue un deseo de Cristo. ¿Quieres el mundo? Te lo hago. Qué lindo esto, hermanos. Estoy que me despenico por esto, hermano. Entiéndame esa Chapinlandia ahí, por favor. Y la imagen de su misma sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, viene y se sentó. Hay una perpetuidad de que Cristo esté sentado a la diestra del Padre, hermanos amados, de la majestad, de las alturas. ¿Sabe qué? Oramos, Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde. Honramos tu presencia. Ramakashanda Rabasokota Rabakais. No Rabasitas Tokoto Rabashanda Rabasokita Rabakais. Nada manso Tayina Rabata Rabasokoto Yara Rabababasi. Padre, quien sobre nos emansi Tarabaiso. ¿Quién nos emociona al hablar de tu grandeza? ¿Quién podrá sostenerse al mencionar el nombre de la grandeza de Cristo Jesús? Ahora permíteme controlar mi emoción, Señor, y predicar esta palabra con el denuedo que tú me has dado, Señor, de anunciarla con todo el cuidado necesario en Cristo Jesús. Antes de sentarnos, ¿por qué no le damos un aplauso al Rey en esta hora? Siéntese por favor en esta tarde, hermanos. Yo voy a introducirme con algo que alguien escribió hace un par de años y que yo lo compuse. Le añadí algunas cosas porque me encantó, solamente que lo hice a mi manera, y dice así que Cristo Jesús, fíjense bien, hermanos amados,
Vino del seno del Padre para estar en el seno de una mujer. Vino a lo humano para que nosotros pudiéramos ir a lo divino. Se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros pudiéramos llevar y ser hijos de Dios. Nació en contra de las leyes de toda la naturaleza y vivió en toda pobreza. Nunca tuvo riqueza ni mucho menos influencia alguna. Tampoco tuvo ninguna formación ni ninguna educación en las escuelas seculares. Su familia fue la más insignificante porque eran del montón y no tenían influencia en lo absoluto. Cuando Cristo Jesús fue niño, asustó a un rey, dejando perplejo a los sabios y doctores de la ley. Como adulto gobernó el curso de toda la naturaleza. Se atrevió a caminar sobre las aguas y silenció el mar para él poder dormir. Sanó a multitudes sin haber estudiado medicina y no cobraba por sus servicios. Nunca escribió un libro, pero todas las bibliotecas del mundo no podrían contener los libros que de él se han escrito. Jamás compuso una canción, pero ni siquiera, hermanos amados, todos los músicos y cantores del universo podrían atreverse, hermanos amados, a desgastar al hablar acerca de este Jesús, porque su nombre es sobre todo nombre. Del Cristo Jesús que yo les voy a hablar en esta hora, ese Cristo Jesús, hermanos amados, ha sido catalogado como la estrella de la astronomía, la roca de la geología, el león y el cordero de toda la zoología, el armonizador de todas las disonancias y también, hermanos, el sanador de todas las enfermedades. Él es el bálsamo que cura todos los dolores del cuerpo y también los cura del alma. A lo largo de toda la historia han habido grandes hombres que han llegado y se han ido, pero Él ha venido y ha venido para reinar. Herodes no pudo destruirlo, ni mucho menos matarlo. Satanás no pudo seducirlo, ni tampoco doblegarlo. Y como si esto fuera poco, el destructor, hermanos amados, fue Él. No fue la muerte de Él, sino Él de la muerte, levantándose de la tumba el tercer día, y hoy vive y reina y viene pronto. ¡Oh, gloria a Dios! De ese Cristo quiero yo hablarle en esta hermosa tarde. Y para eso vamos a tomar estos versos del libro de Hebreos, que para poder entender Hebreos hay que estudiar muy bien el libro de Levíticos. Este libro de Hebreos, hermanos amados, fue estrictamente dirigido a judíos cristianos. Se desconoce su autoría. Muchos dicen que fue Pablo, que fue Bernabé, que fue Aquilas, que fue Priscila. Muchos. No hay, hermanos, por alguna razón el Espíritu de Dios dejó encubierto todo esto. Lo importante es que tenemos este precioso libro, el libro de los Hebreos. Sin embargo, el propósito primordial, hermanos amados, fue de anunciarle a esta comunidad judía, hermanos amados, de que el judaísmo había llegado a su final. Ese fue el propósito primordial de este libro de los Hebreos, hermanos amados, de que en Cristo vino a cumplir todos los ritos judaizantes, que la ley mosaica venía y se complementaba en toda la vida de Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Este libro de Hebreos también viene para advertirle los peligros que tiene todo judío, hermanos amados, que ha creído en Cristo Jesús, de volver a regresar a los ritos judaizantes. Déjenme decirle en esta tarde, hermanos amados, de que este pasaje que hemos leído nosotros, estos 3 versos, están catalogados como los más preciosos en el griego sonoro de todo el Nuevo Testamento. Esto, hermanos amados, es una gran joya maravillosa, y quien los escribió tuvo la gran oportunidad de dejarse utilizar por el Espíritu Santo de Dios, agarrando un griego clásico jamás escuchado y jamás oído. ¡Qué lindo todo esto! La idea fundamental de este libro, hermanos amados, es de traer a cada uno de nosotros los seres humanos una revelación completa del Dios invisible. Y que por lo tanto, hermanos amados, solamente Él, el Espíritu de Dios, puede capacitar
para entrar, hermanos amados, al corazón del hombre y darle, hermanos amados, en esencia, quién Dios es en realidad. El escritor comienza, hermanos, con un contraste de lo que acabamos de escuchar en esta hermosa tarde entre Jesús y los profetas. Hermanos amados, los profetas que hicieron su trabajo siendo los voceros del Dios, hermanos, invisible en el Antiguo Testamento, ya que se creía que los profetas eran la voz de Dios. Los profetas eran los altisonantes de la voz de Dios en ese entonces. Ellos eran los encargados de sacar los tesoros del corazón de Dios y provocar a la gente a un arrepentimiento genuino. El profeta, hermanos amados, Amós en el capítulo número 3, verso 7, lo puso de esta forma: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Los profetas son la clase de hombres de Dios, hermanos amados, que se convierten en intérpretes de Dios y que hablan al interior del corazón. Y de igual manera los profetas son los que Dios usa como instrumentos para poder revelar a la humanidad su misma voluntad. Uno de los hombres, hermanos amados, más tremendos que tuvo la filosofía griega después de Sócrates, Platón, hermanos amados, y todos estos grandes estudiosos, hermanos de la filosofía, llegó alguien que se llamaba Atenógaras. Este tipo, hermanos amados, filósofo griego cristiano, se atrevió a decir de que, hermanos amados, Dios movía la boca de los profetas, hermanos amados, así como los músicos mueven sus labios en los instrumentos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué emocionante, hermanos amados! Y que el Espíritu de Dios, al inspirarlos a ellos, hermanos amados, se convertían como el flautista toca la flauta. Esto es una belleza, hermanos amados. Dios, déjenme decirles esta tarde, de que no puede revelar más de lo que el ser humano puede comprender. Su revelación tiene que pasar por la mente y el corazón, hermanos amados, de las personas. Y esto es a saber de que el escritor de los Hebreos trata, hermanos amados, en este momento de poner una, hermano amado, diferencia entre lo que fueron los profetas y lo que vino a ser Cristo Jesús. Los profetas tenían una cualidad de que ellos tenían límites. Las profecías y toda palabra que Dios ponía en ellos la hacían fragmentada, es decir, la hacían por etapas, por pedazos, hermano. Eran cíclicas sus profecías, de tal manera de que el mundo necesitaba a alguien que en realidad tuviera todo en esencia, y ese alguien no podía ver nadie más y nadie menos que Cristo Jesús, el Dios invisible, el Dios encarnado. Oh, gloria a su nombre para siempre, hermanos amados. Y la razón era de que los profetas, hermanos amados, eran seres humanos y no podían hablar, hermanos amados, la totalidad de toda la verdad, porque se les era desconocido. Eran humanos ellos, los profetas, de tal manera, hermanos amados, que la verdad se les era hasta cierto punto encubierta. Pero vino alguien quien era la verdad misma. Su nombre se llama Jesús. Su nombre se llama Jesús. Aleluya. La razón era de que los profetas fueron creados. Jesús fue el creador. Esto es bien lindo y es maravilloso, hermanos amados. Los profetas una vez más fragmentaron la palabra de Dios. Jesucristo era la verdad caminando. En Él, hermanos amados, Dios mostró, hermanos amados, de que no quedó ninguna verdad encubierta, porque Él vino a ser luz en medio de toda la oscuridad, hermanos amados. Dios mostró el aspecto, hermanos amados, de todo su carácter, hermanos amados. Y en Cristo Jesús, Dios vino a este mundo a rescatar a la gente perdida, de los cuales usted y yo fuimos de ellos. El apóstol San Pablo se atrevió a decir, de los cuales yo soy el primero. La revelación de los profetas era tan grande y multiforme, hermanos amados, pero era fragmentada. Ese era el problema, y este es el contraste que hace el escritor de los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, utilizó, hermanos, profetas, hermanos, de la alta alcurnia, de la alta jerarquía, como utilizó también, hermanos amados, profetas que, hermanos amados, eran del vulgo, que eran, hermanos, profetas como gente corriente, hermanos amados. Utilizó toda clase de gente proficiente en cuanto a conocimiento humanista, hermanos amados, para que Él pudiera utilizar esos cerebros, esas mentes, de tal manera que pudieran promulgar la verdad.
así ellos eran seres humanos. Y el factor error estaba presente en ellos. De tal manera que hubo necesidad de que viniera alguien perfecto. ¿Me escucharon en esta tarde? Alguien que fuera la misma sustancia del Dios glorioso. Se llama Jesús. ¿Usted se atreve a dar un aplauso fuerte en esta hora? Los profetas utilizaron diferentes métodos, hermanos amados, que ellos tenían a su mano, a su alcance, a como ellos podían, hermanos, usarlos efectivamente. Pero la revelación de Dios en Jesús fue completa y fue presentada, hermanos amados, a través del mismo Jesús. Los profetas eran amigos de Dios, pero Jesús era otra cosa, era el único Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Los profetas, hermanos amados, eran amigos de Dios, se consideraban la voz, la boca de Dios. Pero Jesucristo fue, hermanos amados, el único Hijo de Dios. Por los profetas lograron captar una parte de la mente de Dios, pero en Jesús lo captaron todo, porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Algo que quiero decir acá y con mucho respeto, antes de entrar al sermón, hermanos amados, es que no quiero menospreciar la labor de ningún profeta del Antiguo Testamento, sino que quiero darle el realce, pero hermanos amados, también hacer la aclaración de que todo eso fue fragmentado, todo eso fue por etapas, fue cíclico. Tuvo que haber venido el Cristo poderoso para poder revelar la verdad, hermanos amados, maravillosa, que vino y trajo allá a la cruz del Calvario. Así es de que, hermanos amados, lo que yo acabo de decirles en esta tarde es una gran verdad. Dios habló demasiado por los profetas de una y otra forma. Lo hizo de tal manera, hermanos amados, que la gente no entendió. La gente no pudo captar la idea que Dios, hermanos amados, daba a toda esta gente. Sin embargo, hermanos amados, si usted me lo permite, yo quiero decirle que en el libro de los Hebreos, hermanos amados, Dios nos da a entender una de las grandes verdades tan maravillosas que están escondidas aquí. De tal manera de que Dios, al revelar sus 66 libros y dejarlos, hermanos amados, de diferente forma, hermanos amados, y tono, la palabra de Dios, Dios hasta este tiempo se quedó mudo. Y lo voy a repetir una vez más. Dios nos reveló su palabra por medio de profetas grandes, pequeños, por medio de profetas inteligentes, otros menos inteligentes, para que la gloria no fuera de ellos, sino que siempre fuera de Dios. De tal manera que, hermanos amados, usó apóstoles, usó, hermanos amados, evangelistas, usó, hermanos amados, pastores, intelectuales, basados en la guianza y el poder del Espíritu de Dios. De tal manera que nos dejó un gran legado, que es la palabra de Dios, que hasta la tarde de hoy Dios está mudo. Está mudo porque ya no tiene nada más que hablar. No reveló lo que nos tendría que haber revelado. Y yo se lo pongo en esta tarde, hermanos amados. Si alguien de los que están acá quisiera una visión más o otra revelación más, sería un poco burdo hacerle esa pregunta a Dios. Como por ahí alguien tiene una visión, por ahí alguien piensa de que a Dios se le olvidó una tilde, por ahí cree que un párrafo fue, hermanos, dejado en blanco. Señores y señoras, la palabra que fue vociferada por los profetas y por los apóstoles está ya impregnada en estos libros, hermanos, maravillosos que tenemos 66 en esta Biblia hermosa. De tal manera de que Dios está mudo ya. Y si alguien quiere preguntarle a Dios, Dios le va a contestar de esta forma. ¿Listos? Por si alguien quería tener otra visión extra, o quería tener otra palabra, hermanos, que no le alcanzó los 66 libros. Alguien me dice amén por ahí. Yo le contestaría de esta forma: todo lo que tenía que hablarte lo hice ya por mi palabra, que es mi hijo y no tengo otra. ¿Qué te puedo yo ahora responder o revelar que sea más que eso? En otras palabras, me jugué mi última carta y me jugué mi última opción. Y mi última opción fue allá al Calvario.
Mi última opción se llama Jesús. Porque Jesús fue mejor que los profetas. Esa es la razón, hermanos amados. Es decir, Jesús vino a ejercer supremacía, hermanos, sobre los profetas, sobre los ángeles, sobre todos los sacrificios mosaicos, porque en Cristo Dios manifestaba el resplandor de toda su gloria, la imagen de su misma sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es el Cristo que yo quiero anunciar en esta tarde. Oh, gloria a su nombre para siempre. Oh, bendito es el Señor. Ahora permítanme, hermanos amados, permitámosle al Espíritu de Dios que nos hable y que nos dé, hermanos amados, en esta hermosa tarde, en realidad, ¿por qué Jesús llegó a ser el complemento de todo? ¿Y por qué los profetas no pudieron? La razón es esta: los profetas fueron humanos, Jesús ha sido divino siempre. Jesús no vino a inventar las cosas. Jesús fue el inventor de todas las cosas. Qué lindo todo esto, hermanos amados. Ahora, yo voy a entrar en esta hora en materia de ayudarnos nosotros a nosotros mismos. Y si hubiera por aquí un solo Jesús, es para usted el sermón. Si hubiera por aquí un testigo de Jehová por ahí colado, es para usted el sermón. Si hubiera por aquí algún apóstol o profeta, bienvenido a Peniel, donde la evidencia de la palabra es clara y diáfana como el agua. Alguien bendice a Jesús en esta hora. Amén, amén, amén. Entramos a la primera, por favor. La primera característica que el Espíritu de Dios nos pone acá, en estos versos 2 y 3, hermanos amados, es de que Jesús, su condición fue como la de un heredero. Diga heredero. Pero dígalo como que en realidad lo cree. Jesús fue, ha sido y es el heredero de Dios. Casi nada. Imagínense, por ejemplo, aquí yo sé que muchos les van a dejar herencia y están contentos cuando papá o mamá se muera. Papi, ¿a qué horas tú mueres? Pero ¿sabe qué, hermanos amados? Qué importante saber de que la herencia que a mí me está esperando es una herencia inmarcesible, incorruptible, inmarcitable. Es la herencia que no se pudre. Esa herencia es la que Jesús, el heredero de Dios, tiene para todos los que le amamos. ¡Oh, gloria al Rey! Y qué lindo, hermanos amados. Si Jesús es el Hijo de Dios, entonces es el heredero de todo lo que Dios posee. ¡Qué lindo! San Pablo lo pone de esta forma. Cristo no solo creó las cosas, sino que las cosas fueron creadas para sí mismo. ¿Entiendes eso en esta tarde, hermanos amados? Es decir, todo lo que existe, hermanos, existe para Cristo Jesús, porque Dios lo constituyó a Él heredero. O sea, Cristo Jesús es el heredero de Dios. ¿Cuántos bendicen al Rey en esta hora? Es lo fuerte, hermano. Yo espero esa herencia. Oh, gloria a Dios. La número 2, hermanos amados. Jesucristo también, la segunda característica, porque Él fue mejor que los ritos mosaicos y que todos los profetas del Antiguo Testamento, es porque Él, hermanos amados, fue y vino en condición de creador. Diga creador. Los testigos de Jehová dicen de que Jesús fue un profeta. Testigos de Jehová, quiero decirles de que Jesús no fue profeta. Él hizo a los profetas. Oh, gloria a Dios. Él no necesitaba ser profeta si Él hizo todas las cosas. Él es Dios. Él es Dios, amén, amén. Con gloria a su nombre para siempre. Condición de creador. Cristo es el motivo por medio del cual Dios creó el universo. San Juan lo pone de esta forma en su capítulo 1, verso 3, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Escuchen, hermanos amados,
Esta es de las pruebas para los testigos de Jehová, hermanos amados. Jesús es Dios. Y lo voy a repetir con toda, hermanos amados, firmeza. Jesús es Dios. Su capacidad de crear, la capacidad para crear, solamente pertenece a una deidad. Y esa deidad tiene nombre. Se llama Jesús. Hoy no sé si me escucharon en esta tarde. ¡Oh, gloria a Dios! Aleluya, aleluya, aleluya. La tercera evidencia, hermanos amados, la tercera característica de que Jesús vino en el resplandor de la gloria. En ningún profeta, ni Isaías, que pudo contemplar, hermanos amados, aleluya, la misma santidad de Dios. Ninguno, hermanos amados, ni Ezequiel, que pudo ver, hermanos amados, la santidad viva de Dios en el santuario, se puede comparar, hermanos amados, con Cristo Jesús, hermanos amados, porque Cristo Jesús no la contempló. Él era la esencia de esa misma gloria. ¿Alguien dice amén en esta tarde? ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Es decir, Cristo Jesús, hermanos amados, no vino a revelar a Dios. A Dios nadie le puede ver. La Biblia dice, Él es el único resplandor que tenemos de Dios. Y está solamente en Cristo Jesús. Jesucristo no era solamente una manifestación de Dios. Era Dios en sí mismo. San Pablo lo dice de esta forma. Porque en Cristo Jesús habita toda la plenitud de la deidad. ¡Oh, gloria al Rey de Reyes! Que exploto en esta tarde. Oh, bendita su presencia. La cuarta característica, hermanos amados, es de que, como dijéramos en el buen guatemalteco, Jesucristo no necesitó tecomates para nadar. Él es el autosustentador de todo. Oh, gloria a Dios. Es decir, no necesitó de que nadie le ayudara a sustentar. Él lo pudo hacer con la palabra de su poder. ¿Está escuchando en esta tarde? Es por eso que nosotros, hermanos amados, debemos de confiar en ese Cristo glorioso. ¿Usted confía en ese Cristo maravilloso? El santo fuerte al Señor, hermano. Déjenme repetir las palabras del salmista David. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no vamos a temer, porque Él es el autosustentador de todo. Patricia iba con toda su furia para México, pero había alguien más fuerte que Patricia allá en su trono. ¡Aleluya! Porque había un pueblo que estaba clamando, que estaba, hermanos amados, levantando el trono de Dios. Y Dios le dice a Catrina, te calmas. Y aunque el piloto del avión dijo de que nunca había visto un monstruo tan bárbaro como Patricia, Dios ya los había visto, porque Dios los hace. Así es de que Jesucristo es el autosustentador de todo. ¿Saben por qué le digo yo esto, hermanos amados? Porque, y quiero explicárselo de esta forma. El sol que usted y yo contemplamos, cuando está en su cenit o cuando está a las 12 del día, dicen los científicos de que la magnitud de grados que tiene el sol cuando está en las meses, por ahí como por agosto más o menos, saben que hasta vidrios que se quiebran en ese tiempo. Dice de que los centígrados que tiene el sol en su esencia son 6.650 Celsius centígrados. Es decir, en la escala de Fahrenheit tiene 12.000 grados de temperatura. Se lo explico aquí, hermanos amados. Tuve que estudiar esto para podérselo compartir en esta hora. La Tierra, el planeta maravilloso y precioso donde usted y yo habitamos, y que es el único donde hay seres humanos, es el único donde a Dios le plació poner la belleza natural. Lo puso a usted y me puso a mí.
colocó el planeta Tierra a una distancia que no se queme y a una distancia que no se congele. La razón es de que Él es autosustentador de todo. Gloria al Señor. Le doy otra. Qué lindo es esto, hermanos amados. Fíjense de que la luna, esto es bien importante, hermanos amados. Si la luna no estuviera a una distancia, pero con una simetría exagerada, los océanos se salieran. Fueron inundaciones catastróficas en todo el globo terráqueo. Pero existe alguien que es autosustentador de todo. Y tiene nombre. Se llama Jesús. Oh, gloria al Rey. Gloria al Señor para siempre. Le doy la última. Si en este planeta Tierra, la atmósfera donde estamos, no tuviera la densidad necesaria, hermanos amados, los meteoros que usted y yo no nos damos cuenta que entran a la Tierra, ya nos hubieran pulverizado a cada uno de nosotros. Pero cuando se acerca un meteoro, el Señor dice: hey, te quemas. Vas para la Tierra, te quemas. Te detienes, te deshaces, porque ahí tengo mi raza humana. Ay, como que no me escucharon en esta tarde. Dios creó una densidad exacta en la atmósfera, que cuando los meteoros llegan y tocan ahí, se pulverizan. Científicamente probado. De tal manera, hermanos amados, de que yo tengo a un Jesús no solamente que me salvó, y que el planeta Tierra no está sostenido en los lomos de una tortuga, ni 4 elefantes lo cuelgan. El planeta Tierra, donde Dios me puso a mí, está sustentado por el autosustentador de toda la tierra. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, bendita su presencia en esta tarde! ¡Oh, Dios! Dígame usted, ¿cómo este planeta Tierra puede permanecer en un equilibrio tan, hermanos amados, sin margen de error? Yo le tengo la respuesta. Es Jesucristo. Quien sustenta y vigila sus movimientos e interacciones. Cristo, creador, lo mantiene todo, porque Él es el autosustentador. Un aplauso fuerte a ese Cristo Jesús. Oh, gloria a su nombre. ¿Usted cree que vale la pena servir a este Señor? La número 5, hermanos amados. Él decidió por voluntad propia sacrificarse a sí mismo. Lo que dice el libro de Hebreos. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esto es muy profundo, hermanos. Aquí yo me puedo dilatar vigilias enteras explicando esto. A Él le plació presentarse, y a veces, cuando a veces ponen esas muy mal hechas, de, ¿cómo se llama eso? De Cristo sale crucificado. La pasión de Cristo, eso está lejos. Eso está millas de lejos de lo que es la verdad. Él, hermanos amados, solo con el pensamiento pudo haber desaparecido a Herodes, a Pilatos. Él, hermanos amados, cuando aquel alguacil viene y le escupe y le dice: profetiza, le dice: toma, Jesucristo no vino a ser payaso de nadie. Jesucristo era el Dios encarnado. Jesucristo estuvo en la eternidad cuando Pilato había nacido. No me entendieron ustedes, ¿no? El sueño quería dormir al sueño. Jesucristo, hermanos amados, se sacrificó a sí mismo. Romanos lo pone de esta forma y nos dice de que la paga del pecado es muerte,
pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todo lo que he dicho acerca en esta tarde, acerca de este Cristo glorioso, que Él es heredero, Él es creador, Él es el resplandor de su gloria, Él es sustentador, nada de ello se compara con sacrificarse a sí mismo y purgar la pena, hermanos amados, de pecados que nos era impugnada hacia cada uno de los 7.7 billones de habitantes que habemos en este mundo. Pero Cristo dijo: yo doy mi vida por ellos. Oh, gloria al Rey, gloria al Rey, gloria al Rey. Se sacrificó a sí mismo. Y si hubiera algún católico por acá, esto es para ustedes. Hebreos 7, 26 y 27 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, hermanos amados. Jesús era más bello que todo el firmamento que podemos ver usted y yo. Más bello que los lagos, por muy pintorescos que sean. Él era más sublime que todo eso. Oh, gloria al Señor. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por ellos, por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque Él, hermanos amados, lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y la sexta característica que yo quiero presentarle es su exaltación. Escúcheme esto con mucha atención, por favor. Jesucristo, cuando vino a este mundo, expió el pecado de todos nosotros. La Biblia dice de que Él fue levantado el tercer día entre los muertos y está a la diestra de la majestad de Dios. Pero hay una cosa que a mí me llamó la atención aquí para los estudiantes de Biblia. Esto es bien importante. Jesucristo, cuando llegó al cielo, ¿saben qué fue lo que hizo Jesucristo? Viene y se sienta. Se sentó. Le explico esto en esta tarde. En el Antiguo Testamento, en los santuarios, hermanos amados, del templo, los santuarios donde se expiaba el pecado, no podían haber sillas. Escúcheme esto, por favor. No habían sillas ahí. Dígame, ¿por qué no habían sillas? Porque el sumo sacerdote a cada momento tenía que estar expiando el pecado. No había tiempo para sentarse, porque llegaba fulano y tenía que levantarse el sumo sacerdote. Llegaba fulano y tenía que, hermanos, oficiar la ceremonia sacerdotal. O sea, de que todo, hermanos amados, las 24/7, el sumo sacerdote no tenía tiempo para sentarse, porque era pecado sobre pecado, pecado sobre pecado y sacrificio sobre sacrificio, de tal manera de que no podía haber ninguna silla. Pero cuando Cristo Jesús viene y muere en el Calvario, viene y se sienta. ¿Por qué? Porque el sacrificio fue de una vez. Oh my goodness. De una vez y por siempre. Usted ya no necesita de ninguna otra reliquia espiritual. Por eso Jesucristo viene. Y el hecho de que Él se sentó significa: Padre, la obra fue expiada completamente. Por eso dice la Escritura: se sentó. Aleluya. Y Jesucristo vino aquí y dijo: consumado es. Le da un aplauso fuerte a Reyes de esta tarde. La misión, hermanos amados, fue completa. Lo que el antiguo pacto no pudo conseguir con todas sus filacterías y todos los ritos mosaicos que ellos hacían, ni siquiera sacrificio tras sacrificio tras sacrificio pudo haberse logrado lo que un solo hombre vino a lograr: el Cordero de Dios inmolado en la cruz del Calvario. Yo termino en esta tarde
Está muy corto, ¿no? Y quiero terminar en esta tarde. Hay 3 razones fundamentales por las que Cristo Jesús tuvo, hermanos amados, ese honor, ese privilegio de haberse sentado a la diestra del Padre. Y la número 1, escúchame bien esto, se sentó como una señal de honor. Diga, señal de honor. Filipenses 2:11 dice, toda lengua confiese que Jesucristo vino y se sentó, ya expié el pecado, ahora yo soy el Señor. Vino, se sentó y dijo, aquí yo soy el Señor. Oh, gloria a Dios. Esa es la primera por la cual él se sentó. Y la número 2, hermanos amados, se señaló como una señal de autoridad. Primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. O sea, por eso el apóstol San Pablo se atrevió a decir así: si ángeles descendieran del cielo a predicar otro evangelio, el cual yo os he predicado, tranquilo, porque ese ángel puede estar equivocado, ese ángel puede estar maleado. La escritura ya fue hablada, Dios está mudo ya, nos dejó 66 libros. Ahora, hermanos amados, hay que escudriñar su palabra, porque si alguien llega por ahí, hijo mío, te dice el Señor, bla bla bla, mucho cuidado con todo eso, porque si quieres designorarte de lo que Dios quiere decirte, abre la Biblia, lee la palabra, deja mucho el internet y métete más a la palabra. Porque el internet te va a enseñar a lanzarse 7 veces a la piscina y a encender fuego que Dios jamás ha mandado, pero la Biblia te va a mandar a decir: santifícate, porque yo vengo por una iglesia pura, una iglesia sin mancha. La número 3, Cristo Jesús se sentó a la diestra del Padre para poder interceder. Cristo es el que murió según Romanos 8:34, más aún el que también resucitó, y el que también está a la diestra de Dios, y el que también intercede por usted, intercede por mí. Amén. Yo amarro este sermón en esta tarde y le digo: esta es la superioridad de Cristo Jesús. ¿Me entendieron en esta tarde? Esta es la superioridad de Él sobre los profetas, al decir el escritor, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por Cristo Jesús, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que todos ellos. Póngase de pie, por favor, en esta tarde. Antes de hacer una oración especial en esta hermosa tarde, ¿hay alguien aquí que quiere recibir a Jesús como su único y Salvador personal, escuchando ya las características que da la palabra de la superioridad de Cristo Jesús?
mientras usted ora e intercede, mientras usted cierra sus ojos, la palabra salió como una saeta escudriñando los corazones. Voy a repetir una vez más. Alguien dice, conociendo todo eso, yo he estado equivocado, yo quiero a Jesús. Corra inmediatamente al altar, yo voy a orar por usted. Alguien dice, yo recibo a Jesús. Alguien dice, yo he andado mal esta vida de cristianismo y he escuchado acerca de la superioridad de Cristo Jesús. Yo necesito arrepentirme de mis malos caminos. Alguien dice, yo necesito eso. Corra al altar. Esto es muestra de que Cristo Jesús es más grande que cualquier profeta, cualquier sacerdote. Alguien dice, yo quiero a Cristo Jesús. Con sus ojos cerraditos ahí, por favor, y no pierda su comunión. Aquí hay gente que yo sé que necesita ser restaurada, ser renovada por el poder sustentador que levantó a Cristo Jesús, por el poder glorioso que levantó a Cristo de entre los muertos. Mientras usted sigue orando, aquí está pasando algo sobrenatural, algo maravilloso, algo precioso. El Espíritu de Dios está rompiendo cadenas, está rompiendo, hermanos, ligaduras del diablo y de Satanás. Porque la palabra de Dios fue anunciada y fue predicada. La palabra auténtica, hermanos amados. Alguien dice, yo estaba confundido. Con esa palabra se me fueron abiertos los ojos. Yo necesito estar en esta verdad. Levánteme su mano, yo corro y voy a traerlo para el altar. Alguien dice, yo no he andado bien. No he estado caminando como en realidad debería. Oh, gracias Jesús. Gracias Jesús. Aleluya. Aleluya. Mientras los hermanos cantan algo en esta tarde, por favor, yo quiero que alguien se acerque aquí, que tenga unción de Dios y corra a orar aquí por este caballero que viene acá. Uno nada más. Todavía hay más vidas ahí. Todavía hay corazones entenebrecidos que la luz del Evangelio todavía necesita alumbrar y hacerle ver de que ya es de día y no es tiempo para andar en tinieblas ya. Alguien más dice, yo necesito